Primera versión del problema del cálculo de la tarifa del parking. Bien, en esta primera versión, a la que hemos llamado, o el CPP conseguido, le vamos a llamar parking básico, esta primera versión todavía no se podría considerar como una solución correcta al problema. Vamos a ver por qué. Correcta en el sentido de que no cumpliría todos los requisitos mínimos o las especificaciones mínimas necesarias para dar por bueno el problema. Y la razón va a ser en la manera en la que vamos a realizar las comprobaciones de los datos de entrada. Bien. Distinguimos las tres etapas, los tres bloques de entrada, cálculo y salida, y vamos a indicar cuáles son los criterios que definen esta solución en base a esos tres bloques. Bien, en primer lugar, la entrada consistirá en la lectura de la hora minuto de entrada y la hora minuto de salida, pero observe que remarcamos que la validación se realiza al final de la entrada de datos, después de leer los cuatro valores. Por lo tanto, si nos equivocáramos o diéramos un valor incorrecto en la hora de entrada, el programa no nos informaría en ese momento, continuaría leyendo los restantes datos y la validación se realizaría siempre después de leer los cuatro datos de entrada. Por eso, esta sería la razón por la que no consideraremos o no consideramos que sería una solución correcta al problema. Sí, una solución, bueno, para empezar a trabajar, pero no sería una versión correcta. Bien, los cálculos que realiza son los cálculos mínimos que pide el problema, que son el precio a pagar y los minutos de estancia. Solamente, por supuesto, los cálculos se realizan cuando la entrada es correcta. Con eso damos a entender que si un equipo de programadores se encarga de realizar la entrada, otro equipo se encarga de realizar los cálculos, convendrían en que solo se realizan los cálculos cuando la entrada es correcta. Bien, y establecerían pues un criterio para indicar que la entrada es correcta. Por ejemplo, un valor booleano un valor en una variable booleana que indicara que los datos son correctos. La salida de datos solamente tendrá lugar, por supuesto, después de realizar los cálculos y distinguiremos si la entrada es correcta o no lo es. Si la entrada es correcta, mostraremos los valores calculados y si la entrada no es correcta, además de indicar que ha habido un error, tendríamos que informar acerca de qué es lo que ha provocado ese error. Bien, pues estos serían los requisitos con los cuales se ha escrito la solución básica de este problema. Vamos a ver el código. La solución que vamos a analizar ahora es la más básica, la primera de todas, en la que, recordamos, no se realiza un control exhaustivo de las entradas conforme se van realizando la lectura de los datos. La solución, este fichero lo puede encontrar en Prado. Bien, como son lo que voy a comentar ahora, va a ser común a todas las soluciones, por lo tanto, está bien dedicarle algún tiempo. Recordamos que el espacio de tiempos, de minutos, ¿vale? Estaba acotado por unos valores clave que eran los valores 30, 90, 120 y 660 que determinaban los periodos de facturación. Cada periodo tenía asociado una cantidad en euros. Todo eso lo tenemos definido en constantes, de forma que esto sería, por ejemplo, la cantidad que se cobra por cada minuto de estancia corta, de estancia media, etcétera, con la cantidad máxima diaria que viene establecido con esta constante y su valor son 24 euros. Los minutos de corta estancia son 30, los minutos de media serían hasta 90, se entiende que serán, por supuesto, desde 30 hasta 90, 31 hasta 90, por ser precisos. Los minutos de larga estancia irían desde el 91 al 120, aquí tenemos, y los minutos de muy larga irían desde el 91 hasta, bueno, lo he dicho ya, del 91 al 120, y los minutos de muy larga estancia empezarían a partir del 661. Bien, estas serían las constantes con las que vamos a trabajar, aparte de las típicas de 24 horas al día, 60 minutos por hora y tantos minutos que tiene el día. Bien,
Pues para controlar la entrada, que realmente va a ser lo que va a diferenciar esta versión de la siguiente, utilizamos, como puede ver, los datos que vamos a emplear para realizar la entrada, hora, minuto inicial, hora y minuto final, y unas variables booleanas, unas variables lógicas que nos indican si la hora inicial, la hora final, minuto inicial y minuto final son correctos y si los datos globales de entrada, todos los datos son correctos. Inicialmente los fijamos todos a falso. Estos serían los valores que deberíamos calcular en la zona de cálculos para luego mostrar los resultados. Bueno, pues la fase de entrada de datos, como puede ver, es muy simple, ¿sí? Porque nos pide la hora, minuto, hora final y minuto final sin más comprobación, simplemente se leen. Una vez leídos, ahora sí, una vez leídos es cuando se realiza la comprobación de la validez. Así que comprobamos si la hora inicial es correcta, si es mayor o igual que 0 y menor, en este caso que 24, la hora es correcta. Y lo mismo hacemos con los minutos, la hora y el minuto final. Para, a continuación, establecer la variable global de validez datos OK, que será cierta cuando todas las anteriores sean ciertas. Como comentábamos anteriormente, si el primer valor es incorrecto, no evitamos que se lean todos los demás. Bien, en cualquier caso, observe que la fase de cálculo se realiza solo si datos OK es correcto. Con lo cual, pues otro equipo podría trabajar en esta fase y para la presentación de los resultados, si los datos también se basan en el valor de esa variable. Si los datos son correctos, se muestran los resultados calculados y si no son correctos, aquí puede ver que analizamos cuál es el dato que ha provocado el error. Observe que tenemos una serie de if-else que nos van a indicar el dato que ha provocado el error, al menos el primer dato que ha provocado el error, empezando por la hora, luego por los minutos iniciales y luego por los datos finales. Vamos a verlo funcionando para verificar que efectivamente ocurre todo esto. Bien, si empezamos provocando un error, diciendo que empezamos a la -1, observe cómo el programa sigue pidiéndonos datos, cuando no debería ya pedirnos ningún otro dato. Voy a provocar otro error aquí diciéndole que es el 67. Observe que el programa nos indica simplemente que ha habido una hora inicial incorrecta y no nos da más información. Tenga en cuenta que a la hora de mostrar errores lo hemos organizado en forma de if-elses, por lo tanto una vez que se cumple la primera condición y la primera condición ha sido que la hora inicial es incorrecta, ya no se verifica ninguna otra condición. Por lo tanto, aquí tenemos algo que podríamos mejorar si quisiéramos detallar todos los errores encontrados. En lugar de esta sucesión de if-elses, podríamos dejarlo simplemente como una sucesión de if. Nos faltaría poner ahora el correspondiente al último caso, que sería si no minuto fin. OK. Y ahora una vez que los tenemos todos en forma de if consecutivos, sí que podrían activarse varios de ellos. Perdón. Bien, hemos corregido una errata porque habían aquí dos llaves. Así que ahora si compilamos y ejecutamos, vamos a hacer el mismo caso de antes para que se pueda apreciar. -1, 0, la hora 4 y ahora podemos poner un 77. Observamos que nos ha mostrado los dos mensajes de error asociados a los dos errores cometidos en la entrada. Bien, pues con esto termina. Bueno, esto sería lo que va a diferenciar esta solución de la siguiente en este caso. En cualquier caso, si nos fijamos en la manera en que se realizan los cálculos, no nos olvidemos de ello, por supuesto. Vamos a ver que, primero, solamente se realizan cuando los datos son correctos. Empieza aquí y termina aquí. Todo esto es la zona de cálculos. Y entrando en detalle, lo primero que tenemos que hacer es calcular cuántos minutos transcurren entre los dos instantes
Recuerde que no transcurren más de 24 horas, con lo cual pues, podemos asegurar que la solución propuesta va a ser correcta. Y para calcular el número de minutos, le remito al problema del cálculo de la diferencia de segundos entre dos instantes, porque se hace, o la solución es exactamente la misma, solo que ahora solo intervienen horas y minutos. Bien, por lo tanto, si tomamos como referencia las 0 horas del día en el que se asocia cada instante, el de entrada y el de salida, esta expresión me diría cuántos minutos transcurren hasta la hora de inicio y esta expresión me indica cuántos minutos transcurren hasta la hora final. Restamos los minutos finales menos los minutos iniciales y la variable numMins contendrá el número de minutos. Si ese valor es negativo, estamos en días diferentes y lo que hago es activar y poner cierta la variable día diferente, porque ahora, bueno, en el caso de que el número de minutos fuera mayor que 0, ya lo tenemos calculado, no hay que hacer nada más, pero si estamos en un día diferente, tenemos que ajustar los números de minutos para sumarle los minutos que tiene un día. Y ya está, una vez que sabemos cuántos minutos ha estado el vehículo, simplemente hay que localizar el tramo que le corresponde. Como dije, en el análisis empezamos desde el tramo superior hasta el tramo inferior. Si el número de minutos es mayor que los minutos de estancia muy larga, recuerde que la estancia larga empezaba, aquí lo tenemos, a los 660 minutos. En ese caso queremos aplicar una tarifa plana. Pues aquí estamos. Precio es la cantidad máxima del día, el precio de la tarifa plana. Si no, pues tenemos que calcular el precio que le corresponde y como decimos o decíamos, lo hacemos de forma descendente empezando por el extremo más a la derecha. Decimos que precio vale 0, inicialmente, claro, y utilizamos una variable llamada número de minutos que quedan para saber cuántos minutos nos quedan una vez que hemos descontado el precio del tramo en el que estamos trabajando. Inicialmente nos quedan tantos minutos como queramos calcular. Bien, si el número de minutos que nos quedan es mayor que minutos larga, observe que estamos ahora comparando con donde estamos minutos larga, aquí está 120, ¿vale? Estamos en esta comprobando con este límite y queremos ver si el número de minutos está comprendido entre 120 y 660. Este último tramo ya lo hemos contemplado. ¿Vale? Recordamos, por ejemplo, si tuviéramos 150 minutos, tenemos que pagar 30 minutos de este tramo y luego 120 minutos de los anteriores. Bien, si estamos en ese tramo, si este if es cierto, calculamos el precio que le corresponde en ese tramo, que como puede ver serían los 150 menos 120 serían 30 minutos en este tramo, por lo que vale cada minuto en ese tramo, y a esa cantidad se la sumamos al precio. Aquí lo tenemos. Número de minutos que nos quedan, pues serían los que hay en minutos larga, o sea, lo que estamos diciendo, perdón, aquí estamos, es que ahora nos quedan 120 minutos por facturar. Recuerde que hemos facturado 30. Y ahora realizamos el mismo proceso para todos los tramos que nos quedan. Simplemente, si nos quedaban 120, pues calculamos los minutos que corresponden al periodo, en este caso serían los 30 minutos de larga, y ya nos quedarían simplemente 90 que facturar. A continuación facturaríamos los 60 minutos de media, nos quedarían 30 de corta y finalmente calcularíamos los 30 de corta. Por lo tanto, si el minuto que corresponde está en este tramo, se ejecutarían todos los if que vienen por debajo. Y para terminar, el último apartado que nos falta por comentar es qué ocurre cuando los datos son correctos. La presentación de resultados, como puede ver, es muy concisa y muy simple y solo se muestra el precio calculado y los minutos de estancia. Bien, y con esto terminaríamos esa versión básica de primera. Vamos a ver ahora cómo mejorar la fase inicial, la fase de lectura de datos, para que nos diera un mensaje mucho más concreto del error producido y nos hicieran más instrucciones de las estrictamente